Buenas tardes. Este es el análisis que realizamos con respecto a la encuesta para ver qué se está haciendo en la industria actualmente con respecto a la automatización, si se prefiere el cono de helado o la pirámide de automatización. Eh, entonces, como primer análisis cuantitativo, encontramos que la mayoría de encuestados pertenecían a Colombia con un total de 23 respuestas y el resto a Ecuador con 8 respuestas. En ambos países encontramos que se prefiere la pirámide de automatización en gran medida con respecto al cono de helado. La proporción que se encuentra en Colombia es mayor con respecto a la de Ecuador. Eh, Sí, esto puede deberse tal vez a que en Ecuador se encuentran empresas en transición a modelos ágiles o que no se posee una gran inversión de automatización en este momento. Entonces, continuando, nuestro siguiente análisis lo hicimos en función de la edad. Para esto distribuimos en tres intervalos diferentes. El primer intervalo, que es de 18 a 25 años y el cual consta de 7 votos, vemos que tiene una preferencia total a lo que es la pirámide de automatización. Ya para el segundo intervalo, que son entre 26 a 35 años, tuvimos mayor cantidad de votos, en este caso 20 votos, y podemos ver que tres cuartas partes prefieren la pirámide de automatización, al un cuarto que prefiere el cono de helado. Y finalmente el último intervalo que obtuvimos fue de 36 a 45 años, con un total de 5 votos. Aquí ya vemos que gana mayor terreno lo que es el cono helado, pero aún así se mantiene el mayor porcentaje de la pirámide de automatización. Con esto podemos concluir que a medida que se aumenta la edad, se observa una tendencia a confiar más en lo que es el cono helado. Continúale, por favor. Ya para lo que es el análisis cualitativo, podemos decir que entre los 18 y 25 años, los profesionales más jóvenes tienden a idealizar lo que es la pirámide de automatización. Se podría decir que un poco por la formación académica y la falta de exposición a los casos ya reales. De 26 a 35 años muestra una adaptabilidad entre pirámide y cono, pero sigue habiendo esa tendencia a seleccionar la pirámide de automatización. Y ya de 36 a 45 años, vemos, según las respuestas, que no descartan como tal ni la una ni la otra, sino que todo se basa en el contexto técnico y organizacional de la empresa. Bueno, en el análisis por cargos podemos ver que en términos generales la mayoría de los cargos prefieren la pirámide de automatización, a excepción del gráfico de líderes y gerentes. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, para este análisis por cargos tenemos las siguientes conclusiones. Los roles técnicos, que son los desarrolladores y QAs, prefieren la pirámide de pruebas. Esto puede estar un poco más enfocado en cuanto a los desarrolladores por su preferencia a las pruebas unitarias del desarrollo y a los QAs por buscar una herramienta que les facilite hacer diferentes tipos de pruebas como pruebas end-to-end o pruebas de regresión. En los líderes y gerentes, digamos que tienen mayor flexibilidad hacia el cono de dado debido a su exposición a las limitaciones organizacionales. Es decir, que esta preferencia puede venir del presupuesto o los tiempos que plantean en el proyecto. Y los analistas y otros roles tienen una distribución más equilibrada. Esto puede ser porque tienen menos influencia o menos conocimiento en cuanto a esas estrategias de pruebas. Siguiente. En el análisis cualitativo podemos ver que los desarrolladores, a pesar de que tienen más apego a la parte técnica de desarrollo, hay ciertos casos en los que prefieren el cono de helado por ciertas limitaciones técnicas. Una de estas limitaciones puede ser los sistemas legacy, que debido a sus tecnologías antiguas se dificulta hacer este tipo de implementaciones. Los ingenieros de pruebas no tienen, digamos que, una preferencia en sí, sino que van más enfocados a la efectividad. Entonces, tienen que elegir la herramienta que
mejor le funcione dependiendo del proyecto. Esto también puede venir, o digamos que puede haber una preferencia al cono de helado si en el proyecto tienen limitaciones en cuanto a recursos. Los líderes y gerentes, como se comentaba anteriormente, no tienen una preferencia, sino que dependen mucho del contexto del proyecto, de los recursos y de los tiempos que el proyecto tenga. Siguiente. Listo. En cuanto al análisis por tamaño de la empresa a nivel cuantitativo, las empresas más grandes, más de 200 empleados, prefieren en su mayoría la pirámide de automatización con un 85.7%, mientras que solo el 14.3% opta por el cono de helado. En las empresas medianas, entre 200 y 51 empleados, las preferencias son iguales entre ambos tipos. Y en las empresas más pequeñas, entre 50 y 11 empleados, la preferencia se divide equitativamente con un 50% para cada opción. La tendencia general es que las empresas grandes y medianas prefieren la pirámide de automatización, mientras que las pequeñas muestran una preferencia equilibrada. Siguiente. Las empresas, en cuanto al análisis por tamaño de la empresa a nivel cualitativo, abordan las pruebas de manera diferente según su tamaño. Las empresas muy grandes implementan la pirámide por defecto, pero recurren al cono cuando enfrentan sistemas históricos no diseñados para pruebas modernas o subculturas técnicas que resisten las mejores prácticas. Por su parte, las empresas grandes mantienen la pirámide pero con menos flexibilidad, y el cono aparece cuando hay falta de especialistas en automatización. Las empresas medianas, al no tener suficiente masa crítica, adoptan soluciones ADHOC usando el cono como un parche ante proyectos con alta variabilidad. Siguiente. En el análisis de las justificaciones de las preferencias de los participantes de la encuesta, se observó una clara tendencia hacia la pirámide de automatización, preferida por la mayoría debido a sus ventajas en eficiencia de costos y tiempo, la detección temprana de errores y su estructura jerárquica que facilita la organización y optimización de las pruebas a largo plazo. Además, la pirámide es valorada por su enfoque en pruebas unitarias, fundamentales para detectar fallos en las primeras etapas del desarrollo. Sin embargo, algunos participantes sugirieron que debería incluirse más pruebas de integración y de interfaz de usuario en áreas donde pueden surgir problemas complejos. Por otro lado, el cono de helado, elegido por una minoría, se destaca por su enfoque en validar flujos completos y asegurar una experiencia de usuario más integral. A pesar de su valor en estos aspectos, sus desventajas incluyen el alto costo de las pruebas, especialmente a nivel de interfaz de usuario, y una mayor propensión a errores debido a su enfoque en pruebas de alto nivel. Además, se mencionó que este enfoque no es sostenible a largo plazo, ya que no prioriza adecuadamente las pruebas unitarias. Siguiente. Finalmente, en resumen, se proponen varias mejoras para optimizar el estudio, como ampliar la muestra a más participantes de diferentes regiones y sectores para ofrecer resultados más representativos. También se sugiere normalizar los datos, como usar menús desplegables para evitar errores en campos como el país, reformular algunas preguntas abiertas y ampliar las opciones en las preguntas de opción múltiple para mejorar la estructura de las respuestas. Además, el uso de herramientas avanzadas como Python o R sería útil para un análisis más preciso y automatizado usando una base de datos más grande. Por último, se recomienda profundizar en el análisis cualitativo para comprender mejor las decisiones y preferencias de los participantes. Con estas mejoras, el estudio ganaría en precisión, representatividad y profundidad, permitiendo conclusiones más robustas en investigaciones futuras. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.